Cuando ocurrió el accidente, Evan inmediatamente protegió a su amada Wendy con sus brazos, sin prestar atención a mí, su esposa embarazada. Ese día, Evan y Wendy encabezaron las listas de tendencias. Todos los comentarios estaban llenos de personas animando su amor, enviando bendiciones que inundaron la pantalla. Al mismo tiempo, apareció un comentario discordante en la página de tendencias. Decía que Evan, el CEO dominante, posiblemente estaba casado, y que la popular estrella Wendy era la tercera en su relación. Alguien publicó una foto de Evan y yo, tomada hace 5 años, cuando fuimos a la oficina de asuntos civiles a registrar nuestro matrimonio. En poco tiempo, la impactante noticia de que Wendy, la estrella en ascenso, era la amante, se viralizó. Evan rápidamente emitió un comunicado aclarando que ya se había divorciado y que Wendy no tenía nada que ver con este supuesto asunto. Horas después del comunicado, Evan llegó a mi habitación del hospital y me entregó un acuerdo de divorcio. Shane, Wendy ha trabajado tanto para llegar a donde está. Para evitar cualquier interrupción en su carrera, deberíamos divorciarnos por ahora. Una vez que todo se resuelva, podremos casarnos de nuevo. Asentí en silencio y tomé el acuerdo de divorcio de Evan, firmando mi nombre en él sin decir palabra. Luego, de inmediato, programé un procedimiento de aborto. En el momento del accidente, Wendy estaba sentada en el asiento trasero, quejándose coquetamente a Evan. No le gustaba la comida que proporcionaba el equipo de filmación y estaba agotada por el exigente horario de grabación. Evan consolaba a Wendy suavemente, diciendo que organizaría que un chef de un hotel de 5 estrellas se encargara de sus comidas. En cuanto a las agotadoras grabaciones, planeaba llamar al director y reemplazar las escenas difíciles con un doble. Yo estaba sentada en el asiento delantero, mi mirada fija en el espejo retrovisor, observando a Wendy apoyada en el hombro de Evan, su mano sujetando su brazo afectuosamente. Sentí un mareo. A un observador externo, podría parecer que Wendy y Evan eran la pareja perfecta. Pero yo era la esposa legítima de Evan, no. Al ver a mi esposo tan cerca de otra mujer, pero teniendo que guardar silencio, realmente me sentí como la tortuga más paciente del mundo. Me burlé amargamente de mí misma cuando ocurrió el accidente. Mi cuerpo fue lanzado hacia adelante debido a la inercia, luego me fue sacudido hacia atrás por el cinturón de seguridad. Los airbags se desplegaron, amortiguando mi cuerpo, pero algo me pinchó el pie y mi cabeza colisionó, sangrando. En ese instante de dolor, mi primer pensamiento fue revisar a Evan en el asiento trasero. Evan, al igual que yo, tenía la frente sangrando, pero no se preocupaba por sí mismo en absoluto. Sus ojos estaban fijos en Wendy, quien había perdido el conocimiento en sus brazos. Wendy. Wendy, ¿estás bien?, gritó ansiosamente. No sé si fue por el dolor abrumador o por la situación, pero de repente, mis ojos se llenaron de lágrimas. Las lágrimas se mezclaron con la sangre de mi frente, nublando mi visión. No me las quité. Solo me senté en el asiento del pasajero, escuchando los llamados frenéticos de Evan por Wendy y el dolor insoportable que hacía que mi conciencia titubeara. Cuando desperté nuevamente, fue varias horas después. Miré el techo blanco por un rato antes de que mi visión se enfocara finalmente. Escuché la voz alegre de la sirvienta cerca: «Señora, está despierta». «¿Mamá?». Giré y vi a la sirvienta de la familia, y en el siguiente momento, un dolor agudo me atravesó el pie, causando que frunciera el ceño y me quejara. Mamá me tomó la mano con simpatía. «Debe doler mucho, ¿verdad? Como estás embarazada, el doctor no se atrevió a usar analgésicos, así que tendrás que soportarlo». Pregunté ojosamente: «¿Qué le pasó a mi pie?». «Tienes abrasiones graves y una fisura en el hueso. Necesitarás quedarte en el hospital unos días para observación. Al menos no está roto». Suspiré en silencio aliviada, justo cuando mi teléfono en la mesa de noche sonó. Mamá me lo entregó y contesté la llamada. La voz furiosa de mi mejor amiga Sandy retumbó por el teléfono. «Estoy tan enojada. ¡Qué asco Evan y Wendy! Y la gente realmente está comprando su historia de amor, ¿qué diablos? ¿Y tú? ¿Solo estás viendo cómo Evan y Wendy crean drama sin decir nada?». Aparté el teléfono de mi oído un poco.
Sandy, me duele la pierna. ¿Qué? ¿Cómo te lastimaste? Estábamos en el mismo coche. Maldita sea. Evan es un imbécil. ¿De verdad está protegiendo a Wendy frente a ti? ¿Qué diablos piensa que eres, su esposa embarazada? Sandy estaba furiosa, maldiciendo mientras se vestía rápidamente. ¿En qué hospital estás? Voy para allá ahora mismo. Después de colgar con Sandy, revisé la página de tendencias. Evan y Wendy habían ascendido rápidamente a la cima de los temas en tendencia. Las noticias de tendencia contaban los eventos que ocurrieron después de que yo me desmayara. La ambulancia llegó rápidamente, y Wendy, protegida por Evan, no resultó herida, aunque se desmayó. Evan estaba frenético, gritando y sosteniendo a Wendy mientras la metía en la ambulancia. Un transeúnte filmó todo y lo subió a internet. Wendy era una estrella popular, y en menos de media hora, la identidad de Evan fue rápidamente descubierta, junto con toda su historia con Wendy, todo revelado por los internautas. Evan, el emergente magnate de los negocios y CEO, estaba ahora en el centro de atención. Los internautas descubrieron que Evan y Wendy eran compañeros de clase y habían sido pareja desde el último año de secundaria. Se publicaron viejas fotos de los dos de su juventud, mostrando su amor inocente de entonces. Los comentarios no paraban de llegar, ¡qué dulce! Son la pareja más perfecta que he visto. Sí, un romance de secundaria que llegó tan lejos es realmente impresionante. ¿No les parece heroico que Evan esté protegiendo a su esposa? Claro, es el verdadero amor. Está arriesgando su vida solo para proteger a la mujer que ama. El vídeo de Evan protegiendo a Wendy, con sangre cayendo de su frente, se repostearon una y otra vez. Mientras tanto, apareció un vídeo de mí, desmayada y sangrienta en el asiento del pasajero. Alguien comentó bajo el vídeo, ¿quién es esa mujer fea con la cabeza toda sangrienta? Alguien respondió con incertidumbre, probablemente sea la asistente, ¿no? Otra persona replicó, no, no es la asistente. La asistente de Wendy es alguien que yo conozco, y el asistente de Evan es un hombre, no una mujer. Entonces, ¿quién es esta mujer? Muchas personas bromeaban sobre el vídeo de mi desmayada, concluyendo finalmente que no era la asistente, sino probablemente una sirvienta de la familia. Después de todo, estaba vestida de forma sencilla, sin accesorios, lo que hacía obvio que solo era una sirvienta. Desplazándome silenciosamente por los comentarios, mi mente daba vueltas. Todos decían que Evan y Wendy eran la pareja perfecta. Pero nadie sabía la verdad. Evan y yo habíamos estado comprometidos desde la infancia. Wendy vino después, se transfirió a nuestra escuela en el último año, y eventualmente ganó el amor de Evan. Evan de hecho amó profundamente a Wendy en su momento, e incluso trató de romper nuestro compromiso para estar con ella. Pero en una familia adinerada, el amor no importaba. Cuando los negocios de la familia de Evan pasaron por problemas, necesitaban fondos, y la familia de Wendy no podía ayudar. Al final, la familia de Evan intervino, obligándolo a romper con Wendy. El apasionado amor entre Evan y Wendy nunca estuvo destinado a durar. Los dos habían planeado fugarse, pero algo inesperado ocurrió la noche antes de que se fueran. De repente, Evan y yo terminamos en la cama juntos, y Wendy nos pilló. Deshecha, Wendy decidió irse, y cuando Evan no pudo encontrarla, terminó casándose conmigo bajo la presión de su familia. Evan no me amaba, de hecho, albergaba un profundo resentimiento hacia mí. Creía que yo había conspirado para separarlo de Wendy. No podía explicarme porque la verdad era que yo amaba a Evan, lo amaba con todo mi corazón. Convertirme en la esposa de Evan era mi mayor deseo. Sabía que Evan no me gustaba. Sabía que casarme con él sería difícil. Cuando nos casamos, él puso condiciones estrictas, insistiendo en que mantuviéramos nuestra relación en secreto ante el mundo. Durante los 3 años de nuestro matrimonio, vivimos en secreto. Evan fue tan frío conmigo como cuando nos casamos. Sin embargo, yo me inclinaba ante él, amándolo incondicionalmente, lavando su ropa, cocinando sus comidas, preparándole sopa para la resaca. Vivimos bajo el mismo techo durante 2 años, y una noche,
finalmente nos convertimos en una pareja real. Pensé que esto marcaba un cambio importante en mi relación con Evan, pero era demasiado ingenua. Evan empezó a cambiar su actitud hacia mí. Llegaba a casa a tiempo, me compraba regalos en las fiestas, y me traía flores. Cuando estaba en mi periodo y con dolor, me preparaba té de jengibre con azúcar moreno. Íbamos a ser más íntimos, y pensé que estaba comenzando un nuevo capítulo con Evan. Pero luego, Wendy, que se había ido durante 3 años, regresó. Wendy volvió en mi cumpleaños. Evan prometió cenar conmigo esa noche. Preparé una gran comida, abrí una botella de vino tinto y puse flores hermosas. Pero esperé, y esperé, hasta las 10 de la noche, y Evan todavía no había aparecido. Lo llamé, pero no contestó. Más tarde, me enteré de que Wendy había regresado. Resulta que ella estaba en el hotel donde Evan estaba reuniéndose con un inversor y casi fue agredida por un hombre gordo y lascivo. En un arranque de ira, Evan golpeó al inversor que intentó agredir a Wendy. Desde ese día, Evan empezó a llegar tarde a casa. Invirtió mucho para conseguirle a Wendy un guión, y con el apoyo de Evan, la carrera de Wendy despegó. En poco tiempo, Wendy pasó de ser una desconocida a una estrella en ascenso, y menos de un año después, se convirtió en una celebridad popular. El meteórico ascenso de Wendy llevó a muchos a especular sobre el capital detrás de ella, pero nadie sabía que era Evan. Evan y Wendy se mantenían discretos sobre su conexión, siempre con cuidado de evitar sospechas en público. Evan nunca buscaba directamente a Wendy, siempre enviaba a su asistente. Incluso cuando se encontraban en privado, Evan llevaba a su asistente consigo. Si no fuera por este accidente, nadie habría relacionado a ambos. Evan nunca intentó esconder su ayuda hacia Wendy de mí, y yo fingía no darme cuenta. Me seguía diciendo a mí misma que ya había llegado tan lejos, que pronto vería la luz al final del túnel. Especialmente después de enterarme de que estaba embarazada, le compartí la noticia a Evan. Él se puso muy contento y se quedó conmigo unos días, y pensé que esto sería un nuevo comienzo. Pensé que Evan finalmente cortaría los lazos con Wendy por el bien de nuestro hijo. Pero luego ocurrió un inesperado accidente de tráfico, y todo salió a la luz. El vídeo del accidente se repetía una y otra vez en mi teléfono. Vi cómo Evan corría a proteger a Wendy, su rostro lleno de ansiedad, mientras le gritaba al personal de la ambulancia para que llevaran primero a Wendy al hospital, ignorándome completamente a mí, la figura ensangrentada que yacía inmóvil en el asiento del copiloto. Evan realmente amaba a Wendy. No importaba cuánto me hubiera interpuesto en su relación durante 5 años, no importaba cuánto atrapara a Evan a mi lado con el matrimonio, nunca podría romper su vínculo con ella. Había esperado poder calentar el corazón de Evan, que pudiera atarlo a mí con nuestro hijo, pero ahora, eso parecía una broma. Vi la sangre en mi rostro, vi que Evan nunca me miró mientras yacía allí, sangrando e inconsciente. Mi corazón se heló, completamente congelado. Si no fuera por este accidente, aún seguiría creyendo tontamente en mi amor por Evan, convencida de que él se conmoviera y que algún milagro lo hiciera enamorarse de mí. Pero ahora, después de estrellarme contra la pared, me di cuenta de lo tonta que había sido todos estos años de dedicación. Me preguntaba una y otra vez, ¿vale la pena? Por un hombre que ni siquiera se preocupa por ti. ¿Valió la pena todo este esfuerzo? La respuesta era clara, no. Siempre había pensado que amar a Evan y estar con él era lo que debía hacer en la vida. Pero ahora, lo lamentaba. Me di cuenta de que tal vez no amaba a Evan tanto como pensaba. Estuve en el hospital una semana, y durante ese tiempo, Evan nunca apareció, ni una sola vez. No hubo llamadas, ni mensajes. Su asistente vino con comida y bebidas. El asistente me dijo que Evan estaba ocupado con una importante fusión multinacional. Mientras hacía excusas por Evan, sus ojos evitaban los míos, llenos de lástima. Sabía cuánto amaba yo a Evan, cuánto era como un perro leal para él. Pensó que no sabía que Evan estaba en el mismo piso, en una habitación de lujo, quedándose con Wendy. Pero desde que desperté, sabía cada movimiento que hacía Evan. Wendy me enviaba actualizaciones. Después de todo,
Había sido compañera de clase de Evan y tenía la información de contacto de Wendy. Wendy, la favorita, actuaba sin miedo. Sabía que yo era la esposa de Evan, pero no le importaba en absoluto. En cambio, me enviaba actualizaciones arrogantes sobre Evan y ella. Mientras luchaba con el dolor de mi pierna rota, veía cómo Evan se quedaba al lado de Wendy, consolándola suavemente cuando despertaba de su coma. Mientras yo tenía dificultades para comer por el dolor, veía cómo Evan pelaba manzanas y naranjas para Wendy, alimentándola. Cuando yo tenía dificultades para llegar al baño debido a mi lesión, vi cómo Evan ayudaba tiernamente a Wendy a ir al baño. Vi cómo Wendy se acurrucaba contra él, vi cómo le besaba la cara a Evan. Evan no la rechazó, permitió que cruzara esa línea. El beso fue solo el primer paso, y pronto, seguirían con algo más. Después de todo, era una habitación de lujo, nada los detenía de hacer lo que quisieran. Imaginé todas las cosas íntimas que harían a continuación. Era solo una progresión natural, desnudarse y hacer lo que los hombres y mujeres normales hacen. Pensé que estaría devastada, que rompería cosas y lloraría. Pero eso no pasó. Ya no estaba exactamente con el corazón roto, al menos no de la misma manera que antes. El dolor se había atenuado con cada mirada íntima y persistente entre Evan y Wendy, con cada susurro suave y toque rogado que me excluía. El día que los vi besarse, algo dentro de mí finalmente se quedó en silencio. Evan y yo habíamos estado casados durante 5 años, pero nunca me había besado. Dormir conmigo, sí, pero nunca besarme. Una vez encontré una frase: el sexo es instinto, pero besar es amor. 2 personas pueden unirse por deseo, pero cuando se encuentran los labios, es porque el corazón duele por estar cerca. De lo contrario, pensar en besar a alguien que no amas es repugnante. Así que eso era lo que pasaba. Evan podía tocarme, pero no besarme, porque no me amaba. Yo era simplemente un recipiente, una salida conveniente para sus necesidades. Podría haber sido cualquiera. No era nada especial. La realización me hizo reír, una risa quebradiza, sin sonido. Dicen que no hay mayor dolor que un corazón que se ha enfriado. Eso era yo. Supe entonces que todo el amor que había sentido por Evan ya había muerto. Y sin embargo, estaba perdida. No sabía qué hacer después. Aún había una pequeña vida creciendo dentro de mí, una vida que una vez había esperado que uniera a Evan y a mí. Pero ahora entendía, él no le importaba esa vida en absoluto. Dudé. ¿Debía seguir adelante con este hijo? Tenía los medios para criarlo, para darle una buena vida sin preocuparme por comida o alojamiento. Pero este bebé también era de Evan. Su sangre correría por sus venas. No me pertenecería solo a mí. Mantener al bebé significaba mantener un lazo con Evan, un hombre que ya no me quería, que ya había elegido a otra. Y no quería ningún lazo con él. Justo cuando dudaba entre la elección y el arrepentimiento, salió la noticia de que algo le había pasado a Wendy otra vez. Durante toda una semana, Wendy y Evan dominaron todos los temas en tendencia. Un poderoso y apuesto CEO y una impresionante y querida actriz, su historia de amor había cautivado a incontables corazones. La gente lo llamaba la pareja de cuento de hadas, envidiada y adorada. En pocos días, la base de fans de Wendy había crecido en más de 30 millones. Estaba por todas partes, contratos publicitarios, programas de televisión, ofertas de películas. Su fama se disparó a alturas sin precedentes, y ella se deleitaba en cada momento de ello. Luego, de repente, apareció un vídeo de Evan y yo, hace 5 años, registrando nuestro matrimonio. El afecto del público cambió de inmediato. Las mismas personas que adoraban a Wendy y Evan ahora se volvieron contra ellos con veneno. Wendy sabía que estaba casado, gritaban. ¿Rompe hogares? El escándalo explotó. Mi teléfono sonó, era Sandy, su voz rebosante de regocijo. Dios mío, me muero de risa. Así que la gran Wendy finalmente obtuvo lo que merecía. Escuché que sus contratos publicitarios suman miles de millones en penalizaciones, miles. No hay forma de que pueda pagar eso,
ni aunque venda todo lo que posee. Voy a volver a comentar en línea, destrózala aún más. Pero mientras miraba el tema en tendencia, Wendy expuesta como la amante, algo no me encajaba. Era demasiado repentino, demasiado perfectamente cronometrado. Sentí que era una trampa. Y en el fondo, sabía que Evan no se quedaría de brazos cruzados. Defendería a Wendy. No sabía cómo, pero mi pregunta fue respondida momentos después cuando la puerta de mi habitación en el hospital se abrió de golpe. Evan irrumpió, furia irradiando de él como fuego. Caminó rápidamente hacia mi cama, sus ojos llameantes. «Fuiste tú, ¿verdad? Shane, ¿cómo pudiste ser tan despreciable? ¿Tienes idea de lo que has hecho?» Wendy acaba de cortarse las muñecas. Estaba gritando, sacudiéndome tan fuerte que mi cabeza daba vueltas. Le aparté las manos, jadeando. «No fui yo. No lo hice». «¿Entonces quién?», rugió. «¿Quién más odia a Wendy lo suficiente como para hacer esto?». La asistente de Wendy entró detrás de él y se arrodilló ante mí. «La señorita Wendy sufre de depresión severa. Estaba mejorando finalmente, y ahora esto». «Shane, ¿cómo pudiste?». Sabía que yo era la esposa de Evan. Sin embargo, aún me llamó Shane, no señora Evan. En sus ojos, yo no era más que una villana, una mujer cruel que había llevado a Wendy a la desesperación. No podía creer cómo se había torcido la historia. Era inocente, completamente, desesperadamente inocente. «No lo hice», repetí, mi voz temblando. «Lo juro, no lo hice». Pero mis palabras cayeron en saco roto, sin vida frente a la furia de Evan. Me miró con desprecio. «Nos destruiste una vez con tus descaradas maquinaciones», escupió. «¿Y ahora esto?». «Shane, no pienses que no te haré pagar». Estaba hablando de esa noche, la noche en que dijo que lo atrapó, obligando a Wendy a irse. Siempre había sido su herida más profunda. Creía que yo había calculado todo. Pero no lo había hecho. Lo amaba, sí, pero nunca había llegado tan bajo. En ese entonces, ni siquiera entendía lo que había sucedido. Todo lo que sabía era que él estaba enojado, que Wendy se había ido, y que de alguna manera, me convertí en su esposa. Pensé que era afortunada. Ahora, con él de pie frente a mí, lanzando acusaciones frente al asistente de Wendy, desenterrando la vergüenza que había enterrado durante años, quería desaparecer. Mis mejillas ardían. Mi garganta se cerró. Deseaba que el suelo se abriera y me tragara entera. Y entonces lo escuché, su voz cortando mi niebla de humillación. «Shane, dime, ¿cómo vamos a arreglar esto?». No sabía cómo. «¿Cómo arreglas algo que ni siquiera hiciste?». Me quedé allí, temblando, el escozor de la injusticia grueso en mi garganta. Las lágrimas empañaron mi visión, pero las contuve y lo miré. Los ojos de Evan no mostraban más que decepción. Era la misma mirada que me había dado hace 5 años. Habíamos crecido juntos, amigos de la infancia unidos por la promesa de nuestras familias. Pero en el momento en que Wendy apareció, todo cambió. Su corazón, su lealtad, se trasladó por completo a ella. Nunca estuvo de mi lado. Ni entonces, ni ahora. Ni siquiera me dio una oportunidad. Qué tonta había sido. Qué completamente ciega. Si hubiera sabido que el amor me llevaría hasta aquí, nunca habría entrado en esta historia. La voz de Evan interrumpió mis pensamientos. «Shane», dijo fríamente, «debes asumir la responsabilidad por lo que has hecho. Tú causaste este desastre. Vas a pagar el precio». Apreté los puños, mi voz temblaba mientras preguntaba, «Entonces, ¿qué precio quieres que pague?». Me dije a mí misma que no debía llorar, que no valía la pena. Pero aún así, mis palabras salieron ahogadas y temblorosas. 2 opciones. Primero, publica un comunicado para aclarar el nombre de Wendy, negando los rumores de que ella es la amante. Luego, ve y pídele disculpas, y jura que nunca cometerás este error de nuevo. Por el bien del niño, te perdonaré. No lo aclararé. No hice nada malo.
Así que no lo aclararé, y ciertamente no me disculparé. Entonces, ¿cuál es la segunda demanda? La segunda demanda es que nos divorciemos. Me reí en silencio. Así que, empujarme a divorciarme, ese era el verdadero objetivo de Van y Wendy, no. Ellos eran los culpables, no tenían derecho a obligarme a divorciarme mientras estaba embarazada. Todo este acto era solo para presionarme. Parecía que no tenía otra opción. Respondí claramente, cada palabra deliberada, elijo el divorcio. Evan, separemos nuestros caminos y nunca nos enredemos de nuevo. Tan pronto como mis palabras cayeron, vi que la expresión de Evan se oscurecía aún más. Me miró con furia. Jane, no seas tonta. Solo estoy aguantando esto porque estás embarazada. ¿Estás segura de que no te disculparás, no admitirás tu error, no aclararás los rumores? Realmente me había tolerado. No importaba cómo lo pensara, no podía creer que alguna vez me hubiera tolerado. Entonces su indiferencia, su desdén, su actitud altiva y sus acusaciones sin provocación, eso era lo que él consideraba tolerancia. La clase de tolerancia de Van era demasiado extraña para que yo la soportara. Continuó, solo es una disculpa y una aclaración. ¿Realmente estás haciendo un gran problema de esto? No puedes asumir la responsabilidad de tus acciones. No me disculparé. Respondí clara y firmemente. Evan, nos estamos divorciando. Puedes olvidarte de que me disculpe. ¿Es eso lo que quieres? No me culpes. Evan llamó la puerta, y la asistente de Wendy lo siguió de cerca. Al salir, se dio la vuelta y me miró con desprecio. Su malicia estaba al descubierto, brillando en sus ojos. 2 horas después, la cuenta de redes sociales de Evan publicó un breve mensaje: divorciados. Relación normal, no un amante. Me negué a disculparme, y Evan tomó su decisión a su manera. El escándalo sobre Wendy siendo la amante rápidamente dio un giro debido a la aclaración de Evan. Evan actuó rápido. Esa misma noche, regresó a mi habitación del hospital con los papeles de divorcio preparados por su abogado. Me sonrió con desprecio. Este es el resultado que querías. Si te parece bien, solo fírmalo. Tomé en silencio los papeles de divorcio y comencé a leerlos cuidadosamente, mientras Evan caminaba de un lado a otro en la habitación. El acuerdo de divorcio era largo, ya que Evan y yo habíamos estado casados por 5 años, y la división de bienes ocupaba varias páginas. Examiné cuidadosamente los activos que me correspondían. Evan no fue tacaño. Mis joyas, bienes raíces, acciones, fondos y coche estaban todos incluidos. Dado lo complicado de nuestro divorcio, estaba claro que no podría finalizarse en solo unas pocas horas. Este acuerdo de divorcio claramente había sido preparado mucho antes de hoy. Evan debió haber estado preparándolo desde que Wendy regresó. Pensé que al hacer el papel del avestruz, ignorando todo, podría hacer que Evan sintiera lástima, que podría atarlo a mí. ¡Qué tonta fui! Mientras reflexionaba, Evan, que había estado caminando sin parar, se detuvo en seco. Debía estar preocupado de que no firmara los papeles y quería persuadirme. Jane, no puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo se arruina la reputación de Wendy, ni dejar que enfrente costos de compensación enormes. Ella ha trabajado tan duro para llegar hasta aquí, y esto es algo que le debemos. Así que divorciémonos primero, y cuando todo se calme, nos casaremos de nuevo. Evan realmente me tomaba por tonta, temeroso de que no fuera a seguir con el divorcio, aún mintiéndome. No dije nada, solo seguí leyendo cuidadosamente el acuerdo de divorcio, y luego finalmente levanté la vista hacia Evan. Ya fuera por culpa o por algo más, Evan no se atrevió a mirarme a los ojos, evitó mirarme. Mi mirada cayó en su rostro guapo y encantador, el que una vez cautivó mi corazón, el que me hizo lanzarme ciegamente a este fuego. Pero después de mirarlo durante un largo rato, no pude encontrar ni una sola razón que hiciera que mi corazón latiera más rápido. Evan había ofrecido generosas condiciones en el acuerdo de divorcio. No tenía razón para no estar de acuerdo. Bajé la mirada, tomé el bolígrafo que Evan me había dado, y firmé mi nombre en la parte inferior del acuerdo.
Después de firmar, dejé los papeles en la mesa de noche. La mirada de Evan permaneció en mi firma durante un buen rato. Luego, lentamente, habló: ¿Cómo está tu pierna ahora? No entendí por qué me estaba preguntando sobre mi pierna en este momento. ¿Era culpa o solo un intento de iniciar una conversación? No respondí. Evan, al no recibir respuesta, continuó: el bebé está bien. He consultado con el doctor. Después del divorcio, organizaré que un asistente te cuide. Lamento mucho no haber estado allí cuando estabas embarazada. Haré que el asistente te acompañe a tus chequeos prenatales. Si necesitas algo más, siempre puedes contactarme. Decir todo esto después de un divorcio, ¿estaba tratando de repugnarme? Una ola de náuseas subió en mi estómago, e interrumpí a Evan: no hace falta. Para evitar afectar la reputación de Wendy, no deberíamos tener más involucramiento de ahora en adelante. Puedes irte ahora, iremos a la oficina de asuntos civiles en un mes para finalizar el divorcio. Evan no se fue, sin embargo. Se quedó en la habitación durante media hora más, hablando conmigo sin nada de qué hablar. Mantuve mi expresión fría, mi cara llena de impaciencia. Justo cuando firmé mi nombre en los papeles del divorcio, ya había tomado mi decisión. No podía mantener al bebé. Iba a deshacerme de él, y después de eso, acabaría con Evan. Nos separaríamos, sin más conexión. Finalmente, Evan fue llamado por el teléfono de Wendy. Ella estaba llorando al otro lado, diciendo que se había caído y le dolía. Siendo la mujer que él valoraba, Evan se puso instantáneamente ansioso y salió sin decir palabra. Tan pronto como se fue, salí cojeando de la cama y me dirigí al departamento de obstetricia y ginecología. Menos de una hora después, terminé con el embarazo. El procedimiento no fue doloroso, tanto así que ni siquiera sentí la más mínima incomodidad. Después de una inyección de anestesia, me desperté y me encontré de vuelta en mi habitación del hospital, acostada en silencio. Luché por sentarme, mi teléfono estaba bombardeado con mensajes y llamadas perdidas de la familia y los padres de Evan. Todos preguntaban qué había pasado entre Evan y yo. No respondí a sus padres. Después de todo, ya me había divorciado de Evan, y su familia ya no tenía ningún vínculo conmigo. No era mi responsabilidad explicar el divorcio, eso le correspondía a Evan. Les dije brevemente a mis padres y a Sandy que me había divorciado de Evan. Mis padres estaban furiosos, maldiciendo a Evan por teléfono, amenazando con saldar cuentas con él. Ninguno de nuestros padres sabía que había estado embarazada, ni les había contado sobre el aborto. Simplemente les dije a mis padres que no había necesidad de molestar a Evan, que había sido generoso en el divorcio y que podía manejar todo yo misma. No necesitaban intervenir. Una vez que colgué, reservé un centro de confinamiento de alto nivel. 2 horas después, salí del hospital en un coche con chofer rumbo al centro. El centro de confinamiento, que costaba cientos de miles al mes, era de hecho un refugio de paz y comodidad. Después de acomodarme, bebí la sopa nutritiva preparada para mí por la cuidadora, luego caí en un sueño profundo. Al día siguiente, Evan llamó. No contesté, pero envió un mensaje. Arit dijo que el doctor recomendó que te quedes unos días más en el hospital. No creo que debas irte todavía, tu pierna no está completamente curada, y con el embarazo, es mejor descansar un poco más. Me pareció ridículo y no me molesté en responder. Evan envió otro mensaje: ya le dije a mis padres que todo fue consecuencia de las circunstancias, y que nos casaremos de nuevo. Deberías decir lo mismo a tus padres. Además, si necesitas algo, solo avísame, o puedes preguntarle a Arit. Cometiste un error, pero esto fue inevitable para ambos. Sus palabras parecían intentos de tranquilizarme, pero algo en ellas me parecía extraño, como si tuviera una intención oculta. Lo ignoré. Más tarde, Evan envió otro mensaje. Shane, planeo que Wendy se mude a nuestra casa matrimonial a partir de hoy. Después de que te den de alta, puedes mudarte a la villa suburbana. Es un mejor entorno para tu embarazo. La casa matrimonial me había sido asignada en el acuerdo de divorcio. ¿Qué estaba intentando hacer Evan?
Aún no respondí, pero Evan envió otra nota. Además, hay algo que necesito que aclares. Sobre los rumores de que Wendy era la amante. Todavía hay personas que la cuestionan, así que para tranquilidad de todos, podrías publicar en tus redes sociales que llevamos meses divorciados. Eso debería ponerle fin. Esto era una locura. Hasta un tonto tendría límites, ¿verdad? ¿Cómo podían ser tan descarados, tan audaces? Ya no podía quedarme en silencio. Con los dientes apretados, escribí una respuesta: Evan, también tengo mis límites. No me empujes demasiado con tú y Wendy. Una vez que se envió el mensaje, Evan cedió. Tal vez se dio cuenta de que me había empujado demasiado lejos y suavizó su tono: no te pongas así. El estrés es malo para el bebé. Volveré a considerar lo de que Wendy se mude a la casa matrimonial. En cuanto a la aclaración, no es necesario que lo publiques. Aunque había suavizado, la frustración seguía carcomiéndome. ¿Qué era todo este disparate? Evan envió un último mensaje: por cierto, he decidido que Wendy se mudará a la casa matrimonial. Tú puedes buscar otro lugar donde quedarte. Wendy levantó los labios en un puchero, mirando a Evan. Es Shane la que no está de acuerdo. Evan negó con la cabeza. No es que ella no esté de acuerdo. Simplemente no es necesario. Tengo tantas propiedades a mi nombre. Ella no necesita quedarse en nuestra casa matrimonial. Wendy asintió a regañadientes, su sonrisa tensa. Luego preguntó: ¿Shane publicará una aclaración diciendo que no soy la amante? No, no lo hará. Está embarazada y no quiero molestarla. Además, ya he hecho una aclaración pública, así que no hay necesidad de hacerla. El estado de ánimo de Wendy se estropeó ante su respuesta. Está bien, lo haremos a tu manera. Pero estamos a punto de mudarnos a la casa conyugal. Déjame al menos echar un vistazo. Tengo curiosidad por ver cómo la decoraron ustedes dos. Esta vez, Evan no se negó. Evan guió a Wendy hacia la casa conyugal que una vez compartió conmigo. Wendy deambulaba por la casa, maravillada con el interior, completamente indiferente a la incomodidad de la situación. Después de recorrer la planta baja, insistió en ir al piso superior. Evan, distraído con sus pensamientos, asintió distraídamente y vio a Wendy entrar al ascensor. Luego, se quedó junto a la ventana de piso a techo, llamando a su asistente, Arit. La señora se quedará unos días más en el hospital. Debes encontrar algunas niñeras de alta categoría para que la cuiden cuando la den de alta. También, en la subasta de pasado mañana, hay un diamante rosa que le gusta. Asegúrate de que alguien puje por él y se lo envíe. Arit estuvo de acuerdo con todo, y Evan dejó escapar un largo suspiro al colgar el teléfono. Durante los últimos días, se había centrado en Wendy, descuidando a Shane y su embarazo. Esperaba que Shane causara un escándalo debido al bebé, pero se había mantenido inquietantemente callada. A pesar del caos afuera, Shane no lo había llamado ni enviado un mensaje. Su silencio ponía nervioso a Evan. La verdad es que, cuando entró al hospital, vio el tema en tendencia sobre él y Wendy y quiso aclararlo. Pero la asistente de Wendy lo detuvo, suplicándole en nombre de Wendy. Ella le dijo a Evan que Wendy había pasado por mucho. Le contó que Wendy había caído en depresión debido a él, que pasó 3 años en el extranjero recibiendo tratamiento, y luego luchaba por salir adelante tomando pequeños papeles en programas de televisión y películas. La asistente explicó que Wendy había intentado suicidarse 3 veces, y las cicatrices en sus muñecas eran profundas y permanentes. Wendy había sufrido mucho, y ahora esta oportunidad había llegado, y la asistente suplicó a Evan que la ayudara. Cuando Evan vio las cicatrices en las muñecas de Wendy, su corazón se ablandó. Había amado profundamente a Wendy, y sabía que ella había sido muy talentosa. Si no fuera por su relación, no habría acabado así. Evan se sintió culpable. Quería compensarlo. No había emitido una declaración aclaratoria a tiempo, y ahora todo se había descontrolado. Nunca imaginó que Shane tomaría medidas tan extremas. Ella había esparcido el rumor de que Wendy era la amante. Una vez que ese rumor circuló,
Wendy perdió el control, incluso intentando suicidarse con un cuchillo. Evan hizo que los médicos sedaran a Wendy antes de ir a buscar a Jane, en busca de respuestas. No quería un divorcio, no mientras Jane estuviera esperando su hijo. Solo quería obligar a Jane a admitir su error y disculparse, hacer que aprendiera una lección, así que deliberadamente le dio dos opciones. Estaba seguro de que Jane elegiría la primera opción, pero no esperaba que Jane eligiera el divorcio con tanta determinación. Evan se enfureció con la elección de Jane. Jane realmente se había pasado. Era una consentida por su indulgencia. Había hecho algo mal y no mostró arrepentimiento, actuando con tanta arrogancia. ¿Pensaba ella que él no se atrevería a hacerle nada? ¿Estaba usándolo para chantajearlo con el bebé? Jane no tenía solución. Debido a la obstinación de Jane, Evan, en un ataque de rabia, publicó ese mensaje aclaratorio. Una mentira requiere muchas mentiras para cubrirla. Se puso en un pedestal, para evitar ser manipulado y causar más daño a Wendy, el divorcio con Jane era inevitable. Evan pensó que esta era una buena oportunidad, podía darle una lección a Jane, hacerla repensar su tendencia a manipular a los demás con la menor provocación. Evan no estaba preocupado de que las cosas se descontrolaran. Sabía cuánto amaba a Jane. Evan sabía que Jane haría cualquier cosa por él. Estaba seguro de que Jane lo entendería. Hizo que su abogado redactara el acuerdo de divorcio, y cuando lo llevó a la habitación del hospital de Jane, pensó en su reacción. Seguro que se molestaría, le preguntaría por qué, y probablemente haría un escándalo usando el bebé como palanca. Pero Jane permaneció en silencio. No dijo una palabra, leyó en silencio el acuerdo de divorcio y lo firmó. Ni una sola lágrima, ni una pizca de tristeza, ni súplica, nada. Estaba tan tranquila que eso puso nervioso a Evan. Evan intentó iniciar una conversación, pero Jane no mostró interés. No le respondió en absoluto, e incluso vio impaciencia en su rostro. El corazón de Evan estaba pesado. En realidad, quería disculparse con Jane, quería decirle lo siento. Quería prometerle que esta sería la última vez que ayudaría a Wendy, pero las palabras no salían. 5 años de matrimonio con Jane lo habían acostumbrado a estar arriba, dándole órdenes, sabiendo que ella siempre lo toleraría. Nunca había considerado disculparse con Jane. Además, esta vez, Jane estaba equivocada, y Evan sentía que él no había hecho nada malo. Evan prácticamente huyó de la habitación del hospital de Jane. Evan se sentía vacío por dentro. Ver a Wendy, con su mirada llorosa, ya no le provocaba la misma simpatía que antes. Miró distraídamente su teléfono, y con la obsesión de Jane hacia él, pensó que no pasaría mucho tiempo antes de que ella se arrepintiera de su decisión, llorara y le rogara que quitara la solicitud de divorcio. Pero después de 2 días, Jane todavía no lo había contactado. Miró el historial de conversaciones con Jane y notó que antes ella le enviaba docenas de mensajes todos los días. Incluso si no respondía, ella siempre estaba ansiosa por enviarlos. Pero ahora, su conversación se había estancado el día del accidente de coche, hace una semana. Había pasado tanto tiempo desde que Jane lo había contactado por su propia iniciativa. ¿Por qué había cambiado de repente sus hábitos? Evan no podía entenderlo, pero Wendy nuevamente, con tono lastimoso, hizo una solicitud. Para convencer a sus fans de que ella y Evan estaban en una relación apasionada, quería mudarse a la mansión de Evan, que valía 2.000 millones, y vivir allí. Wendy también dijo que necesitaba la cooperación de Jane para emitir una declaración confirmando que ya se habían divorciado, para aclarar cualquier malentendido. La mansión en la que Wendy quería mudarse era la misma en la que Evan y Jane habían vivido después de su boda. En cuanto a la declaración, no estaba ni siquiera en la mente de Evan. No estuvo de acuerdo inmediatamente, sino que le envió un mensaje a Jane. Ella no respondió, manteniendo el mismo silencio de siempre. Evan se puso aún más ansioso. Sentía que algo se le estaba escapando de las manos. Por primera vez, llegó a una nueva conclusión, tal vez Jane no lo amaba tanto como pensaba. Después de todo, Jane no se había preocupado por sus interacciones con Wendy, aunque fuera solo para apaciguarla.
Shane no debería ser tan indiferente. Después de enviar el mensaje, Evan esperó, distraído, mirando su teléfono. Finalmente, recibió la respuesta de Shane. Ella estaba furiosa, diciéndole a Evan que no la empujara demasiado. Evan sintió como si un peso se levantara de su pecho. Shane no estaba indiferente, simplemente estaba siendo práctica. Sabía que llorar y pelear no cambiarían nada. Ella toleraba sus acciones irracionales porque lo amaba. Evan se sintió incómodo. Silenciosamente juró que esta sería la última vez. Una vez que ayudara a Wendy a superar esta crisis, cortaría todos los lazos con ella. Luego, se casaría nuevamente con Shane. Le daría la boda que merecía. Después de todo, cuando se casaron, no tuvieron una celebración de boda. La respuesta de Shane calmó los nervios de Evan. Finalmente tuvo tiempo para pensar en Wendy de nuevo. Wendy había estado arriba durante mucho tiempo. ¿Por qué no había bajado aún? ¿Qué estaba haciendo allí? Evan subió rápidamente, llamando el nombre de Wendy mientras caminaba. Después de llamarla varias veces, Wendy finalmente respondió. Estaba en su dormitorio, el que compartió con Shane. ¿Qué hacía en su dormitorio? Evan aceleró el paso y rompió la puerta. Lo que vio lo dejó congelado de sorpresa. Retrocedió rápidamente, pensando que todo había terminado. Pero 2 horas después, Wendy envió varias fotos. El fondo era su dormitorio de bodas. Las piernas desnudas de Wendy estaban envueltas alrededor de la cintura de Evan. La cama estaba desordenada, con la ropa interior de Wendy esparcida por el suelo. No hacía falta mucha imaginación para saber exactamente qué había pasado en el dormitorio. Nunca imaginé que Evan fuera tan descarado. El asco me invadió, y tuve que apoyarme contra el lavabo para vomitar. Después de firmar el acuerdo de divorcio, no tenía intención de regresar a nuestra casa de bodas. Ahora, al ver a Evan y a Wendy hacer algo tan vergonzoso en la casa, nunca volvería. Continué ignorando a Evan, pero parecía otra persona, enviándome mensajes sin cesar, tratando de iniciar una conversación. Una semana después de mudarme al centro de confinamiento, Evan me envió otro mensaje: ¿dónde estás? Arit fue a recogerte, pero descubrió que te fuiste antes. Fue a la casa de bodas, pero no estabas allí. ¿Dónde te mudaste? ¿Por qué debería importarle a dónde fui? Ahora estamos divorciados. No quería responder en absoluto, pero Evan no paraba. Shane, estás enojada conmigo. Por favor, responde, aunque sea para maldecirme. Estás embarazada, no lo guardes. No es bueno para el bebé. Shane, ¿qué tal si nos encontramos? Iré a buscarte. Solo dime dónde estás y estaré allí de inmediato. No entendía por qué Evan enviaba estos mensajes. Estuvimos casados durante 5 años, y ahora enviaba más mensajes de los que había enviado en esos 5 años. ¿Qué quería? ¿Podría ser que Evan realmente quería tenerlo todo? Después de intimar con Wendy, ¿planeaba aburrirse y luego casarse conmigo nuevamente? ¡Qué repugnante! No queriendo lidiar más con sus mensajes inútiles y nauseabundos, bloqueé a Evan. También bloqueé a su asistente, Arit. Finalmente, algo de paz y tranquilidad. Ahora, solo tenía que esperar el certificado de divorcio. Me sorprendió cuando ignoré a Evan y él fue a preguntar a mis padres por mi paradero. Mis padres inmediatamente organizaron que alguien lo echara. Sin más opciones, Evan recurrió a Sandy para intentar averiguar dónde estaba. Sandy tampoco le dio concesiones a Evan. Lo rechazó sarcásticamente y, naturalmente, no reveló nada sobre mi ubicación. Sandy estuvo incondicionalmente de mi lado. Evan debe pensar que estás en mi casa, porque apareció con tus frutas y bocadillos favoritos, y un ramo de flores. No me contuve y le di una buena regañada. Ni siquiera replicó. Estaba tan paciente, pidiéndome que le dijera dónde estabas, diciendo que realmente estaba preocupado por ti, temía que hicieras algo impulsivo, y que estabas embarazada. ¡Qué hipocresía! ¿Cuándo ocurrió el accidente? ¿Pensó en tu embarazo?
Cuando anunció su relación con Wendy, consideró que estabas embarazada. Ahora que te has divorciado tranquilamente, de repente actúa todo preocupado. ¿Crees que ahora se arrepiente, dándose cuenta de tu valor? Por supuesto que no. ¿Cómo puedes estar tan segura? Pensándolo bien, conoces a Evan desde la infancia. Siempre fue bueno contigo. Si no fuera por esa perra manipuladora de Wendy, ustedes dos no habrían acabado así. No habría reacción, y ciertamente no habría tristeza. Después de todo, si él quería un hijo, podría tener uno con Wendy. Evan dice que no hay nada entre él y Wendy. Afirma que solo siente lástima por ella y quiere ayudarla. Su relación es perfectamente inocente. Con calma, reenvié la foto que Wendy me había enviado a Sandy. Sandy, habiendo visitado nuestra casa matrimonial, explotó al ver la foto. Maldita sea. Estos dos. ¿Cómo se atreven? ¿Hacer eso en tu cama matrimonial? Shane, no los dejes salir con la suya. Maldita sea. Expone estas fotos de Wendy provocándote. Que todos vean qué clase de personas son Wendy y Evan. Destruye la reputación de Wendy y hazla quebrar. Ante la furia justa de Sandy, me mantuve calmada. Sandy, ya lo dejé ir completamente. En otros 10 días, todo habrá terminado. No quiero complicar las cosas más. Sandy maldijo a los ancestros de Evan y Wendy antes de colgar el teléfono. Pasé el resto de mis días en el centro de confinamiento, enfocándome en recuperar mi salud, comiendo bien, bebiendo bien y durmiendo bien. Las comidas en el centro eran deliciosas, y el jardín era hermoso. Cada día, alternaba entre comer, caminar, revisar mi teléfono y dormir. Al principio, las noticias sobre Evan y Wendy seguían apareciendo ocasionalmente en los temas de tendencia. Por ejemplo, Evan había volcado todos sus esfuerzos en crear lo que se estaba considerando como el drama histórico más popular del año. El actor principal era una estrella de cine popular, y hasta los papeles secundarios estaban llenos de actores experimentados y bien considerados. Luego, aparecieron historias sobre Evan y Wendy cenando a la luz de las velas o yendo a acampar juntos para ver la lluvia de meteoros. Cuando un reportero alcanzó a Wendy y le preguntó sobre su relación con Evan, Wendy respondió con timidez que no podía comentar. Pero al día siguiente, apareció con un enorme anillo de diamantes en su dedo. Todos asumieron que Evan y Wendy se casarían pronto. Al día siguiente, sin embargo, los paparazzi los sorprendieron aparentemente discutiendo. Las historias sobre ellos seguían llegando, y yo lo observaba todo como una telenovela. El tiempo pasó rápidamente, y antes de darme cuenta, era el día en que Evan y yo debíamos recoger oficialmente nuestro certificado de divorcio. Saqué a Evan de mi lista de bloqueados y le envié un mensaje: no olvides recoger el certificado de divorcio mañana por la mañana. Después de enviar el mensaje, Evan respondió con una serie de mensajes de voz. Shane, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Por qué me bloqueaste? ¿Sabes lo preocupado que he estado? Me volví loco tratando de encontrarte. Por cierto, ¿estás tú y el bebé bien? ¿Dónde estás? Voy a ir a buscarte ahora mismo. Fruncí el ceño. No hace falta que nos veamos. Solo no olvides ir a la oficina de asuntos civiles mañana. Evan envió más mensajes de voz, pero solo escuché algunos, perdiendo el interés. A la mañana siguiente a las 9 de la mañana, conduje a la oficina de asuntos civiles. Cuando estacioné, vi que Evan ya había llegado. Tan pronto como me vio salir del coche, se apresuró hacia mí. Shane. Vamos dentro. Asentí indiferente y me dirigí hacia las escaleras. Evan me siguió y agarró mi mano. Shane, si no estás feliz, no tenemos que divorciarnos ahora. Sus palabras me detuvieron en seco. Lo miré, asombrada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ahora que las noticias sobre Wendy y yo se han suprimido, mientras no haya nadie mirando, en realidad no tenemos que seguir con el divorcio. No podía creer lo que Evan estaba diciendo. Sin decir una palabra, me sacudí la mano de su agarre. ¿Sabes si Wendy sabe lo que está sugiriendo? Aún no lo sabe.
pero creo que lo entenderá. Será mejor que hables primero con Wendy, le recordé, mi rostro inexpresivo. Evan, sin embargo, parecía decidido a no consultar a Wendy. Agarró mi mano nuevamente. Shane, esto está decidido. Vamos de vuelta ahora. Nunca imaginé que Evan retrocediera en este punto. Volví a apartar mi mano de la suya. Evan, por el bien de Wendy, mejor recoge el certificado de divorcio conmigo. Después de todo, el papel no puede cubrir el fuego. Por lo que sé, Wendy tiene muchos contratos de patrocinio. Si alguien descubre todo entre ustedes, las penalidades por incumplimiento no serán pequeñas. Los miles de millones en multas arruinarían a Wendy. Al escuchar esto, Evan dudó. No lo esperé y caminé rápidamente hacia el pasillo para sacar un número. Mientras esperaba para procesar el divorcio, Evan se sentó junto a mí, su mirada fija en mi abdomen. ¿Está bien el bebé? No te está causando problemas. Respondí fríamente, ¿qué piensas tú? He revisado en línea y dice que el embarazo causa náuseas y puede ser realmente difícil. No he oído de ti en un tiempo, y he estado muy preocupado. ¿Qué te parece si te acompaño al hospital para un chequeo más tarde? No respondí. Evan parecía pensar que me conmovería por sus palabras, hablando suavemente y con ternura. Shane, lo he pensado. A partir de ahora, yo mismo te acompañaré a tus chequeos prenatales. No tienes que preocuparte por qué te fotografíen. Yo me encargaré de todo. Después, volveré contigo y me quedaré para cuidarte. Me estaba empezando a molestar. Mi mirada se desvió hacia la gran pantalla electrónica, y vi que mi número estaba a punto de ser llamado. Aliviada, me levanté. Es nuestro turno. Unos minutos después, Evan y yo salimos de la oficina de asuntos civiles con el certificado de divorcio. Al principio, Evan caminaba a mi lado, pero cuando el asistente de Wendy llamó para decir que Wendy se había lesionado en el set y lo necesitaba, Evan no se apresuró hacia allí como antes. En cambio, su tono se volvió áspero mientras exclamaba, si está herida, envíenla al hospital para ver a un médico. ¿Qué quieren de mí? No soy médico. Qué extraño. ¿No se suponía que amaba a Wendy con todo su ser? ¿Cómo habían cambiado las cosas tan drásticamente en solo un mes? No podía entenderlo, ni quería tener algo más que ver con Evan. Aceleré el paso y me subí al coche. Tan pronto como Evan colgó el teléfono, vio como mi coche se alejaba, desapareciendo de su vista. Inmediatamente marcó mi número, pero solo sonó una vez antes de que rápidamente lo bloqueara. Después de recibir el certificado de divorcio, estaba claro que nada entre Evan y yo cambiaría. Llamé a mi abogado, indicándole que comenzara de inmediato a manejar la división de bienes que Evan había acordado darme. Las joyas, propiedades y coches que pudieran ser vendidos serían vendidos, y las acciones y fondos que pudieran ser transferidos serían transferidos. Me mudé nuevamente a mi apartamento de 500 metros cuadrados, que estaba a mi nombre, y planeé salir a tomar algo y comer bocadillos nocturnos con Sandy. El tiempo en el centro de confinamiento me había vuelto loca. Ahora que estaba soltera nuevamente, tenía toda la intención de divertirme. Sandy y yo disfrutamos, sin restricciones. Mientras nos entregábamos al buen vino, la deliciosa comida y mirábamos a algunos hombres guapos, Evan apareció. Con una expresión oscura, Evan entró, seguido por guardaespaldas que despejaron el área. El joven con el que estábamos, con sus abdominales de 8 piezas, fue escoltado fuera por los guardias. Sandy fue la primera en protestar. Evan, ¿qué demonios quieres decir con esto? Estás arruinando mi estado de ánimo. Esto no ha terminado. Evan me miró. Shane. Te he buscado todo el día y todavía tengo hambre. ¿Qué quería decir con eso? ¿Esperaba que me sintiera culpable porque no había comido? Estaba sobreestimando sus posibilidades. Lo miré calmadamente. Señor Evan, ¿qué quieres de mí? Ya estamos divorciados. Llamarlo, señor Evan, hizo que su expresión se retorciera de disgusto. Shane, acordamos que era un divorcio falso. Señor Evan,
Fuimos a la oficina de asuntos civiles y nos divorciamos nosotros mismos. Debes saber muy bien que no existe un divorcio falso. Evan visiblemente entró en pánico. Jane, sé que estás enojada. Vamos a casa. Lo que sea, hablaremos en casa. Al intentar alcanzarme, Sandy lo empujó a un lado. Basta. Evan, ¿qué demonios estás jugando? Estás tratando de tener todo y seguir comiendo. ¿Realmente crees que Jane es tan tonta? Basta, Sandy. Esto es entre Jane y yo. No debes interferir. Sabes que Jane está embarazada. Sabes que no debería beber, pero la dejas hacer todo esto. ¿Qué tipo de amiga eres? Lo que Sandy y yo hagamos no es asunto tuyo. Lo repito, Evan, estamos divorciados. No quiero saber nada de mi exmarido, y espero que tú pienses lo mismo. Evan parecía no entender ni una palabra de lo que decía. Se negó a irse y perdí la paciencia. Evan, si sigues así, contactaré con los medios. No querrás ver cómo el escándalo de la aventura de Wendy vuelve a ser tendencia, ¿verdad? Evan, por el bien de Wendy, cedió. Aceptó no seguirme, pero quería que le prometiera no beber, no trasnochar y regresar temprano a descansar. Después de la interrupción de Evan, Sandy y yo ya no teníamos ganas de divertirnos. En el camino a casa, Sandy maldijo a Evan todo el tiempo. Fue una noche silenciosa, y me despertó al día siguiente el timbre de la puerta. Abrí la puerta y fui recibida por un enorme oso de peluche hecho de rosas. Retrocedí un paso o dos sorprendida, y Arita apareció detrás del oso, sosteniendo una caja exquisita. Señora, este es un diamante rosa que el señor Evan me pidió entregar a usted. Fruncí el ceño y dije tajantemente, devuélvelo y dile a Evan que no haga estas cosas sin sentido. Solo me hace sentir mal. Arita abrió la boca para hablar, pero yo ya había tomado mi teléfono para llamar a seguridad. Unos minutos después, seguridad llegó y escoltó a Arit educadamente fuera. Después de que Arit se fuera, la madre de Evan vino a buscarme. Todavía estaba rogando por Evan. Jane, sé que Evan ha sido muy cruel contigo esta vez. Ese chico, ¿cómo pudo tratar a su esposa embarazada así por una mujer que no vale nada? Evan le había dicho a sus padres que estaba embarazada, y la mirada de su madre se suavizó un poco. No te preocupes, solo reconoceré al niño que llevas. Ningún otro, gato o perro, pondrá un pie en la puerta de la familia Van. La madre de Evan nunca me trató bien después de que me casé con Evan porque solo me casé con él después de acostarnos juntos. Antes de eso, había sido relativamente amable conmigo, pero desde ese incidente, se había vuelto distante y algo condescendiente. La familia de Evan había usado la inversión de mi familia para expandir la empresa y regresar a la cima de la pirámide. La madre de Evan no me mostró ni un poco de gratitud. Después de casarnos, a menudo me imponía reglas. Llevábamos casados 5 años sin hijos, y ella constantemente me culpaba. Debido a que amaba a Evan, toleraba sus cambios de humor. Pero ahora, al ver que seguía con su actitud altiva, no iba a consentirla. Tía, deberías saber que las personas tienen su orgullo. Ahora que estamos divorciados, debemos cortar todos los lazos. ¿Cómo puedes tener la cara de decirme cosas tan vergonzosas? Fue tu hijo el que engañó, ¿verdad? Quería el divorcio por su amante. Ahora que le he dado lo que quería, ¿debería estar feliz volando hacia el atardecer con su amante, no? ¿Qué pasa con esta actuación ahora? La familia Evan está enfrentando otra escasez de fondos. ¿Quieres que mis padres inviertan otra vez? No escatimé en palabras, y la madre de Evan se puso pálida de furia. Jane, no intentes ponerme a prueba. ¿Quién te dio el valor de hablarme así? Te digo que si quieres volver a casarte con Evan, más te vale ser educada. No creas que estar embarazada te hace especial. Hay muchas mujeres en esta ciudad que estarían felices de tener el hijo de Evan. Pues ve y encuentra a otra persona. ¿Por qué vienes a mí? ¿Estás tan aburrida? La madre de Evan se fue furiosa. Pensé que después de esto, con el orgullo y la arrogancia de Evan, nunca me molestaría de nuevo.
Pasaron unos días tranquilos después de que confrontara a la madre de Evan. Pensé que finalmente todo se había resuelto. Luego, una semana después, era el cumpleaños del hermano de Sandy, y me invitaron a la fiesta. Evan también vino. Llegó solo, y cuando Sandy lo vio, se enfureció. Ese repugnante hijo de puta. Solo verlo me da asco. Pero, ¿por qué no trajo a su amante hoy? No había terminado de decir esto Sandy, cuando Wendy entró. Wendy, vestida con un elegante vestido, sonrió al acercarse a Evan e intentó tomar su brazo. Evan realmente se apartó, evitando a Wendy frente a todos. La forma en que la rechazó hizo que Wendy perdiera toda su dignidad, su rostro se puso pálido de humillación. Sandy estaba sorprendida. ¿Qué diablos pasa con ese hijo de puta? ¿Por qué está humillando públicamente a su amante de esa manera? No me importa. No tengo interés. Vamos a comer algo rico. Sandy y yo nos dirigimos a la zona de autoservicio para coger algo de comida, y Wendy nos siguió. Sosteniendo una copa de vino tinto, tropezó al pasar junto a mí, y el vino estuvo a punto de derramarse sobre mí. Ya lo anticipaba, rápidamente levanté la mano para bloquearlo, y el vino salpicó todo sobre la cara de Wendy. Ella gritó, y pronto, alguien corrió hacia el sonido. Wendy, luciendo lastimosa, me acusó: Shane, no te he hecho nada. ¿Por qué me tratas así? Estás siendo demasiado. Antes de que pudiera responder, Sandy habló primero. ¿Qué te hace pensar que eres digna de la atención de Shane? Realmente te sobreestimas, ¿no? Déjame advertirte, Wendy, este es territorio de la familia Sandy, cada rincón de este salón tiene vigilancia. No se te ocurra hacer esas bajas jugadas aquí. Wendy miró a Evan con ojos llorosos, esperando su ayuda. Evan, visiblemente molesto, dijo: basta. Ve a cambiarte, ¿no te da vergüenza? Wendy se fue, llorando desconsoladamente. Evan no intervino, y nuestra breve confrontación terminó. La fiesta de cumpleaños continuó, con la gente charlando con sus copas de vino o bailando en la pista de baile. Todos sabían que Evan y yo estábamos divorciados, y ahora que estaba soltera de nuevo, varios hombres se acercaron a hablarme. Aunque mi matrimonio con Evan había fracasado, eso no significaba que permanecería soltera para siempre. Acepté algunas invitaciones para bailar. Mientras giraba en la pista de baile, sentí una mirada fija sobre mí. Cuando me giré, era Evan, mirándome fijamente. ¿Qué demonios? ¿Por qué me miraba así? La mirada fija de Evan me hizo sentir incómoda, tanto física como mentalmente. Durante un descanso, fui al salón a descansar, pero Evan me siguió como un fantasma. Shane, ¿cómo puedes usar tacones estando embarazada? Y además bebiste vino antes. ¿No sabes que eso es malo para el bebé? Respondí: no es asunto tuyo. Evan no se enojó. Sensen, Wendy no vino conmigo. Vine solo, no sé cómo entró Wendy. Sabes que hay muchas miradas sobre mí en este momento, y no tengo opción. Delante de tanta gente, tuve que darle a Wendy su espacio. Después de todo, se lo debo. Viendo que yo no mostraba interés, Evan parecía herido. Sensen, has cambiado. No eras así antes. ¿Cómo puedes sonreírle a otros hombres? Me dijiste que solo me amabas a mí. ¿Por qué estás rompiendo tu palabra? Me interrogó y luego se disculpó. Admito que no consideré tus sentimientos antes, pero ahora sé que estaba equivocado. Sensen, te extraño. He estado soñando contigo todo este tiempo. Evan, ya no hay nada que decir entre nosotros. Por favor, aléjate de mí. No. Shane, has endurecido tu corazón. Sabes que me he enamorado de ti, y me estás usando. Mientras hablaba, intentó abrazarme y besarme. Me resistí, pero no era rival para él. Evan, borracho y fuerte, me inmovilizó en el sofá y me besó sin control. En ese momento, la puerta del salón se abrió, y un grito de mujer atravesó el aire. Wendy, de pie afuera, se cubrió la boca, con lágrimas en los ojos. Su grito atrajo a la multitud,
y todos miraron la escena dentro del salón con sorpresa. Con la multitud mirando, Evan finalmente me soltó. Estaba furiosa y avergonzada, y le di una fuerte bofetada en la cara frente a todos. Evan, si sigues molestándome, no me culpes. Wendy, destrozada, se acercó a revisar la huella de mi mano en la cara de Evan, mientras yo me levantaba y me iba. En el camino de regreso, me sentía incómoda, una sensación inquietante en mi corazón, como si algo malo estuviera por suceder. Efectivamente, a la mañana siguiente, las noticias sobre mi enredo con Evan y Wendy volvieron a ser tendencia. A diferencia de antes, esta vez me convertí en el objetivo de la ira de todos. La escena de anoche en el salón entre Evan y yo fue filmada y publicada en línea. Pero eso no fue todo. También se publicó la noticia sobre el triángulo amoroso, cómo me entrometí entre Evan y Wendy, cómo tramé para alejar a Wendy. Shane, la amante ardiente. Shane, despreciable e inmoral, dominaron la lista de tendencias. Los fans de Wendy me condenaron furiosamente, lanzándome insultos y ataques maliciosos, sin dejar piedra sin voltear en su persecución contra mí. Mis padres rápidamente organizaron que se suprimiera el tema de tendencia, pero fue inútil. La base de fans de Wendy era demasiado grande, y se unieron para atacarme en nombre de su ídolo. Me convertí en el chivo expiatorio. Evan, habiendo cambiado su número de teléfono, me llamó: Shane, yo me encargaré de esto. No te preocupes. No le pregunté cómo lo haría y colgué el teléfono inmediatamente. Ya no esperaba que Evan se pusiera de mi lado y aclarara las cosas. Ahora, la única persona en quien podía confiar era yo misma. En el pasado, por amor a Evan, había soportado innumerables humillaciones, dejando que el barro que me tiraban se pegara. Pero ahora, ya no lo amaba. ¿Por qué debería tolerar esta clase de vergüenza? Analicé objetivamente mi relación con Evan y Wendy. Antes de que Wendy apareciera, Evan y yo siempre fuimos reconocidos como pareja con un compromiso. Fue Wendy quien se entrometió y causó que Evan cambiara de opinión. Nunca quise casarme con Evan, y nunca hubo manipulación de mi parte. Esa noche, también fui la víctima. En cuanto a ahora, había pasado menos de un mes desde mi divorcio de Evan, y aún así Wendy, sabiendo que Evan y yo estábamos casados legalmente, se había insertado entre nosotros. Publiqué el certificado de divorcio en línea. La fecha era reciente y contradecía la afirmación anterior de Evan de que ya habíamos estado divorciados durante mucho tiempo, aclarando los rumores sobre Wendy. También compartí las fotos y vídeos que Wendy había enviado, donde provocativamente presumía de su intimidad con Evan mientras aún estaba casado conmigo. Finalmente, subí una copia del recibo de la cirugía de aborto. La reacción fue rápida y feroz. Las pruebas que publiqué dejaron claro que Evan y yo aún no estábamos divorciados. Wendy se había insertado en nuestro matrimonio, y lo que es más, lo hizo mientras yo estaba embarazada. El supuesto amor perfecto entre Wendy y Evan se desmoronó en un instante. Los fans se enfurecieron cuando vieron el certificado de divorcio y el recibo del aborto. Inmediatamente se volvieron contra Wendy y Evan. Los nombres de Wendy y Evan reemplazaron las tendencias negativas sobre mí. Los usuarios de Internet enfurecidos exigieron que Wendy dejara la industria y se disculpara. Las principales marcas cortaron lazos con Wendy, y muchas interpusieron demandas contra ella. Evan desesperado cambió su número de teléfono para contactarme, pero lo ignoré. Luego, se presentó en mi puerta, bloqueándome. A regañadientes, accedí a encontrarme con él. ¿Por qué? Los ojos de Evan se fijaron en mi vientre. Shane, el aborto fue falso, ¿verdad? No hiciste daño a nuestro hijo, ¿verdad? Fruncí el ceño. ¿Cómo iba a ser falso? Evan, tú me difamaste por Wendy. ¿No pensaste que sería tan tonta como para quedarme con el bebé después de todo lo que hiciste? Pero ese era nuestro hijo. Ella es inocente. La amabas tanto. Eso fue antes. Cuando me culpaste de todo, cuando me echaste cargos infundados, y cuando me forzaste a elegir entre disculparme con Wendy o divorciarme, ya había tomado mi decisión. Podrías habérmelo dicho. Podrías haberme rechazado,
¿por qué seguiste tomando decisiones sin decirme? No tenía opción en ese entonces. No quería cometer otro error. Reiteré a Evan una vez más, Evan, la forma en que terminé contigo nunca fue planeada. Nunca intenté forzar a Wendy a irse. Soy inocente. ¿Qué importa ahora? Shane, ¿podemos volver a ser como antes? Haré que Wendy se vaya, y podemos empezar de nuevo. Imposible. Evan, aunque me muera, nunca me enredaré contigo de nuevo. Me das asco. Shane, no dormí con Wendy. Ella me sedujo, pero la rechacé al final. Por favor, créeme. Mi creencia sigue importando. Ya no importa. Evan, esto se acaba aquí. Deja de atormentarme. Cerré la puerta de golpe y escuché a Evan llorando afuera. ¿Estaba llorando? Pensé que ahí acabaría todo, pero ese no fue el final. Apareció una publicación que nadie esperaba. El autor afirmaba ser un testigo de hace 5 años y proporcionaba un vídeo aclarando el incidente en el que Evan y yo estuvimos íntimos. No seduje a Evan, y no utilicé ningún medio despreciable para manipularlo. Todo fue orquestado por la madre de Evan. Ella hizo que alguien drogara a Evan, luego me drogó a mí, y organizó que me llevaran a la habitación de Evan mientras yo estaba inconsciente. La madre de Evan hizo esto para asegurar que yo me casara con Evan y salvar a la familia Evan de la ruina financiera. La publicación dejó a todos sorprendidos. La madre de Evan emitió una declaración negando todo, alegando que yo había pagado a alguien para fabricar esas mentiras. Pero luego, alguien más apareció y liberó un vídeo de la madre de Evan encontrándose con Wendy en un café. En el vídeo, la madre de Evan le daba a Wendy 5 millones de yuanes, pidiéndole que dejara a Evan y se fuera al extranjero. También le sugirió a Wendy que fingiera estar en una relación con Evan, a lo que Wendy accedió. Los internautas extranjeros también descubrieron la vida de Wendy en el extranjero. Ella había ido a Alemania a estudiar, se había enamorado de un hombre alemán, y luego la engañó y abusó de ella. Las cicatrices que decía tener por la depresión eran, en realidad, resultado de los golpes que le propinó el hombre alemán. El clamor público fue ensordecedor. El comportamiento despreciable de la familia Evan fue denunciado. Las acciones de la familia Evan cayeron en picada. Los escándalos que rodeaban a la familia Evan no terminaron ahí. Más tarde se descubrió que habían estado involucrados en evasión de impuestos, sobornos e incluso en un caso en el que alguien murió en uno de sus sitios de construcción. La familia Evan fue sellada, y los padres de Evan fueron investigados. Evan fue llamado por la policía varias veces, pero sus padres asumieron toda la responsabilidad, apartando a Evan de la situación. Evan no fue procesado finalmente. Sin embargo, la empresa de la familia Evan sufrió un grave daño y ya no pudo continuar sus operaciones. La empresa pidió la quiebra y la liquidación. Después de que la empresa declarara la quiebra, Evan me llamó para disculparse. Shane. Lo siento. Lo siento mucho. Colgué el teléfono en silencio.